¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. La nigromancia, sostiene Eliphas Levi, es el nombre adoptado por Alphonse Louis Constant, fue un mago y escritor ocultista francés. Tiene por objetivo alienar la mente, turbar la conciencia y silenciar la razón. Los grimorios no son libros inocentes. El crimen, el sacrilegio y el robo están precisados en ellos, o bien sobreentendidos como medio de realización en casi todos los rituales. A pesar de ellos, uno de los requisitos esenciales para convertirse en un mago negro es la fe, no ya de la fe en el infierno o en los demonios, sino de la fe en Jesús, ya que resulta absurdo profanar un culto si no se cree en él. Extenderse en consideraciones sobre los orígenes de la nigromancia es una tarea vana y utópica. Nunca sabremos cómo eran realmente las antiguas ceremonias iniciáticas. Apenas conocemos algunos ritos, algunos misterios, y estos parecen apenas juegos infantiles comparados con los excesos de la Edad Media. A continuación, daremos un repaso muy general e incompleto de lo que ha sobrevivido en la tradición oral y en los archivos de la Santa Inquisición. La historia de la nigromancia. La Iglesia ha vestido a Satanás con un aura de realeza que no posee en los mitos bíblicos. Allí aparece como un personaje absolutamente secundario, en ocasiones afable, y en otras directamente despreciable. El verdadero nigromante es heredero de esa antigua tradición que veía al diablo como una criatura sobrenatural que podía dominarse siguiendo los ritos adecuados. Ya al final de la Edad Media comenzaron a circular los primeros mitos sobre el pacto satánico, en los que siempre hay cláusulas e incisos concretos, un don y un compromiso. Esto hubiese sido incomprensible para los primeros nigromantes. Para ellos el demonio era un esclavo, un sirviente que no poseía riquezas materiales para otorgar, ni administraba reinos subterráneos o los secretos del corazón femenino. El demonio, para los nigromantes, es un paria, un exiliado. Veamos un breve fragmento de Saed donde se examinan los misterios de esta antigua tradición pagana. En el infierno, reino de la anarquía, es el número el que hace la ley, y el progreso se verifica en sentido inverso, es decir, que los más avanzados en el desarrollo satánico son los menos inteligentes y los más débiles. Así, una fatal ley impulsa a los demonios a descender cuando creen y desean subir. Aquellos que la Iglesia llama monarcas y señores del infierno, son los más impotentes y los más despreciados de todos. Vemos entonces una clara diferencia entre la tradición católica y el paganismo. Para el nigromante medieval, orgulloso y arrogante, solo Dios se alza por encima de él. En cambio, para la Iglesia, el demonio es señor en su reino y muy capaz de influir en las cuestiones humanas. Para el nigromante el infierno es un reino sin rey, una tierra anárquica que clama por un líder. Allí, una multitud de réprobos y espíritus perversos tiembla ante la aparición del mago. La tarea no es sencilla. El nigromante debe erigirse como jefe, como capitán, implacable y caprichoso, que no explica jamás las razones que sostienen sus órdenes y que siempre extiende el brazo para azotar a los que osan desobedecerlo. Para los demonios, en cambio, la figura del nigromante es una sombra y un recuerdo de Dios, desfigurado por el alejamiento, grabado en la imaginación colectiva del infierno como un eco justiciero y un remordimiento del cual es imposible escapar. En las llanuras de Argentina existe una interesante tradición popular que sostiene que el demonio está arrepentido de su pelea con Dios, ocurrida en la noche de los tiempos. De hecho, no es raro que los encuentros con el demonio terminen en un pedido del propio Satanás, que a menudo solicita la intervención del hombre como negociador con Dios acerca de aquella vieja disputa,
ya sin sentido. Esta tradición popular tiene similitudes con algunas leyendas medievales, donde los demonios vagan por una soledad infinita, inabarcable, que solo puede sentirse estando alejado de Dios. En este deplorable estado de abandono, exiliados del abrigo divino, los demonios se convirtieron en juguetes de aquellos que se atreven a manipular los arcanos de la magia, sometidos a una voluntad tan humana como inflexible, esclavos de una temeridad y una audacia que solo pueden provenir de la locura, incluyéndose una y otra vez el mismo tedioso círculo de pecados. Teniendo en cuenta este contexto, es perfectamente lógico que Satanás esté cansado de su situación. La nigromancia, decíamos, es la ciencia de la locura. Sus aspirantes profanaban tumbas, componían filtros con la grasa y la sangre de los cadáveres, mezclada con acónito, belladona y hongos. Cocían estos brebajes en fuegos alimentados por osamentas y crucifijos blasfemos. Con cenizas de hostias consagradas se frotaban las sienes, el pecho y las manos. Trazaban el pentáculo diabólico, evocaban a los muertos bajo las horcas o en los cementerios abandonados. De lejos se oían sus alaridos, mientras los temerosos pobladores creían ver salir de la tierra legiones de fantasmas. Los propios árboles tomaban ante ellos figuras espectrales. Ojos de fuego brillaban en las encrucijadas, y los ecos de los pantanos y marismas parecían repetir las misteriosas letanías que brotaban de lo profundo de la espesura. El sabbat y el aquelarre de los nigromantes era, en definitiva, una falsificación de la antigua fe pagana. Asamblea de lunáticos y de idiotas, estos cenáculos no tenían ritos regulares, ya que todo dependía del capricho del jefe. Los pocos que han asistido a ellas, y han tenido la suficiente voluntad para conservar su cordura, solo balbuceaban ante las autoridades aquellas visiones de pesadilla, mezcla de realidades imposibles y de ensueños demoníacos. Podemos suponer que quienes eran devotos de este tenebroso culto eran seres alienados. Podemos imaginar también que las visiones eran fruto de sus febriles brebajes. Pero nos resistimos a dudar de que creían en lo que veían, que para ellos un espectro o un fantasma era una manifestación más de la naturaleza, que el demonio era real, la misma Iglesia lo proclamaba, que creían verlo, tocarlo, besarlo, adorarlo, aunque fuese mediante el sueño. ¿Estos hombres existieron o acaso aún existen? Nigromancia, siniestro arte de invocar a los muertos y la guerra de cadáveres entre Julio César y Pompeyo Magno. La invocación de los muertos, ya sea para realizar consultas, formular profecías o simplemente para utilizarlos con propósitos mágicos, es un hábito que se originó en la noche de los tiempos. La nigromancia se basa en la idea de que la muerte otorga ciertos conocimientos sobre el pasado, el presente y el futuro, y que los muertos pueden ser obligados a transmitirla siguiendo una serie de ritos mágicos. La nigromancia obtiene ese nombre ya que trabaja con los cadáveres y obtiene respuestas de fantasmas, apariciones y espíritus subterráneos, permitiéndoles salir de la cáscara de la muerte mediante infernales encantamientos, diabólicas invocaciones, sacrificios y abominables oblaciones. La profesión de los nigromantes es muy antigua. La ley mosaica prescribía la pena de muerte para todos los nigromantes, Levítico 20:27, aunque esta prohibición no siempre era observada en momentos de gran desesperación. Uno de los infractores fue nada menos que el rey Saúl de Israel, más precisamente durante su enfrentamiento con los filisteos, patrocinados por su rival acérrimo, David. Las leyendas de íncubos y súcubos se relacionan directamente con este tipo de prácticas nigrománticas. La reanimación de cadáveres es, sin lugar a duda, la práctica más misteriosa de la nigromancia. La reanimación de cadáveres es una práctica compleja, prolongada, y con matices mórbidos que exigen de nosotros la más extrema prudencia. Reproducir este tipo de ritos de forma detallada sería realmente peligroso, de modo que solo daremos cuenta de una o dos curiosidades de forma más bien genérica. En todos los rituales de reanimación, el cadáver siempre es colocado de pie en un dispositivo de hierro. Se queman hierbas mágicas sobre el vientre, la cabeza y el pecho. Los labios fríos se untan con la sangre del propio nigromante, como ya se dijo, nutrida por una dieta repulsiva.
La boca del muerto es abierta utilizando un dispositivo de metal, usualmente de plomo. El nigromante acerca sus labios a la abertura y pronuncia una serie de órdenes y amenazas. Si lo asombroso ocurre, ocurrirá solo en ese momento. Ya en la Edad Media, el término nigromancia agrupaba otras actividades además de la invocación de espíritus y la reanimación de cadáveres. En general, refería a toda práctica satánica, desde los pactos con el diablo a la utilización de espíritus elementales para obtener riquezas, sabiduría y amor. En este periodo, los nigromantes dejaron de ser vistos como personajes al margen de todo culto o adoración en particular. Se creyó que sus ritos blasfemos solo podían ser realizados con éxito con la ayuda del demonio, en cuyo caso se los transformó en sirvientes del infierno, como las brujas y los hechiceros. La Inquisición la asoció directamente con la brujería, y aunque algunas brujas podían obtener el perdón y escapar del fuego si se arrepentían, los nigromantes carecían de ese beneficio. Su destino, con o sin confesión de por medio, fue la hoguera. Incluso dentro de los libros clásicos de ocultismo y esoterismo, y aún en obras satanistas, la nigromancia fue vista como una herejía imperdonable. En otras palabras, hasta la magia negra la rechazó abiertamente. En 1409, durante el Concilio de Pisa, el Papa Benedicto XIII también fue denunciado por el mismo cargo, con el agregado de haber contratado una corte de nigromantes para efectuar siniestros ritos en los salones del Vaticano. Algo similar ocurrió con el Papa Silvestre II, en quien se vio a un oscuro nigromante que logró traer al mundo a una súcubo muy famosa, Meridiana, un súcubo del cual ya hablamos en otro video del canal llamado 5 súcubos insaciables y desconocidos.